Bendiciones para todos mis amados y amadas. Hoy jueves 23 de septiembre del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, en la sujeción hay bendición. Cuando usted aprende a sujetarse, usted va a tener bendiciones constante. Una persona, por lo general, la mayoría de los cristianos no le gusta sujetarse. Mucha gente escucha y se expresa, hermano, usted no se sujeta. O sea, hermano, usted no se sujeta. Porque nos cuesta trabajar en sujeción. Tenemos que aprender a caminar en sujeción si queremos vivir en bendición. Dice el libro de Romanos 13:1, en la carta del apóstol Pablo le dice a los romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En pocas palabras, Pablo le está diciendo, solo Dios puede darle autoridad a una persona, y Él es quien le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer las autoridades de gobierno. Usted y yo estamos llamados a ser obedientes. Usted y yo estamos llamados a aprendernos a sujetar. Pero muchas veces nos queremos sujetar solamente a la gente que amamos, a la gente que queremos. Y la palabra de Dios no habla de eso. La palabra habla de sujeción. En la sujeción hay bendición. Cuando usted aprende a sujetarse, cuando usted aprende a caminar en sujeción, usted va a aprender a estar en bendición. Porque solamente la sujeción trae bendición. La obediencia trae bendición. Cuando somos obedientes nos sujetamos, porque usted se sujeta en obediencia. La palabra del Señor, que es muy clara, nos dice una y otra vez y nos habla reiteradamente de la sujeción. Dice el libro de Titos 3:1, recuérdele que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Imagínense usted, la mayoría de la gente se sujeta al gobernante que quiere, al que me gusta, al que dé mi partido. No, Dios no habla de eso. Dios habla de la sujeción, porque la sujeción es bendición. Cuando usted aprende a sujetarse, entonces va a ir en bendición a lo que Dios quiere. Dice Primera de Pedro 2:13, habla claramente y dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. O sea, Dios nos habla una y otra vez de la sujeción. Ahora, cuando usted tiene sujeción, usted va a ganar autoridad, usted va a vivir en autoridad, usted va a tener la autoridad. A mí me encanta el pasaje que está en el libro de Mateos 8, cuando Jesús sana al siervo del centurión. Si usted lee el libro de Mateos 8:5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de la afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Wow, tremendo. La sujeción de este hombre le trajo la bendición a su criado, porque este era un hombre que vivía bajo autoridad. Cuando usted es una persona que vive bajo autoridad, usted vive en bendición. ¿Por qué? Porque el vivir bajo autoridad significa que usted ha aprendido a sujetarse, ¿Y a quién nos llama el Señor a que nos tenemos que sujetar? A las autoridades superiores. Tal vez usted me diga, pero esa autoridad sabe menos que yo, pero esa persona sabe menos que yo, conoce menos que yo, pero la palabra de Dios no nos indica que tiene que saber más que nosotros. Dice a las autoridades, y nos habla claro que no hay autoridad, que si no las autoridades son de parte de Dios. Quiere decir que ese hombre que está por encima de ti, tal vez en el condominio donde tú vives, ¿verdad? En el consejo comunal, en la alcaldía, en la provincia, en la gobernación, en la presidencia,
todos, absolutamente todos han sido puestos por Dios. Esa jefa que tienes, ese jefe que tienes, que tal vez no te cae, que quizás no lo, mire pastora, yo lo trago pero no lo mastico pero no lo trago. Mire, ese lo puso Dios. Ese pastor, ese mentor, ese líder que está ahí contigo, ese lo puso Dios. Y lo puso allí ¿para qué? Para moldearnos a nosotros. Lo puso allí para nosotros aprender a caminar bajo autoridad, para aprender la sujeción, para que usted aprenda a sujetarse, porque el principio es sujeción a autoridad, y usted aprende a sujetarse y usted va a tener bendición. Entonces Pablo lo habla claramente y lo habla de una manera que usted y yo tenemos que aprendernos a sujetar. Y dice el versículo 2 del libro de Romanos 13, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que cuando usted se resiste a una autoridad que Dios ha puesto, por más pequeña que usted la vea o por más insignificante, usted está acarreando una maldición para sí mismo. Y vemos que dice, pero yo no sé por qué a mí me va mal, porque vives en maldición, porque vives en condenación, porque no te sujetas a tu padre, no te sujetas a la autoridad, no te sujetas a la gente que Dios ha puesto por encima de ti, no te sujetas a nadie, vives en una rebelión constante y eso no trae bendición. Ahora, los demonios saben ¿quién tiene sujeción? Un demonio conoce muy bien de la sujeción. Por eso usted y yo tenemos que aprender la sujeción. Hay muchos cristianos que no se saben sujetar. Hay muchos cristianos que quieren andar como el tamo que golpea el viento. Mucha gente que quiere ahí hacer las cosas a su manera. Y Dios no opera de esa manera. Dios quiere que usted y yo aprendamos a vivir en sujeción, porque la sujeción trae bendición. Cuando usted es una persona de sujeción, usted va a tener autoridad sobre el enemigo. La palabra de Dios dice muchas veces la cantidad de veces que los demonios huían de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús representaba una autoridad y por supuesto los demonios se sujetaban, los demonios huían, los demonios se iban. Pero hoy en día muchos quieren sujeción, pero no se sujetan. Quieren que los demás se sujeten a ellos. Ay, pastora, nadie se sujeta a mí. ¿Y cuánto tiempo usted se ha sujetado a los demás? Usted ha aprendido a sujetarse a los demás. Tenemos que aprender a sujetarnos. Tenemos que aprender a vivir en sujeción, porque la sujeción trae bendición. La sujeción va a llevarnos a otro nivel. Nos va a llevar a que esos demonios se sujetes, que esos demonios aprendan a sujetarse a nosotros. Por eso la palabra del Señor dice una y otra vez que los demonios, mire, cuando Jesús le hablaba como que quien tenía autoridad, y esos demonios se iban a sujetar. Esos demonios se sujetaban a lo que Jesús estaba diciendo, a lo que Jesús hablaba, a lo que Jesús estaba diciendo. Dice el libro de Hechos 19, si usted va al libro de Hechos 19, se va a encontrar con unos demonios, ¿verdad? Que estaban allí resistidos, los hijos de un tal Exeba, que estaban allí, y ellos empezaron, dice la palabra que unos exorcistas deambulantes empezaron a exorcizar, porque creían ellos que tenían autoridad, pero ellos no se sujetaban, ellos no hacían absolutamente nada. Dice el libro de Hechos 19:30, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos. Esos demonios lo agarraron. ¿Por qué? Porque los demonios saben quién tiene autoridad. Por eso huían de Jesús. Por eso cuando Jesús se levantó, iba caminando sobre el mar y se levanta y se mete en la barca, la tempestad se calmó, porque los demonios que estaban allí con los vientos huracanados reconocían la autoridad de Jesús. Esos demonios que cargaban la gente lo reconocían y tenían que irse. Cuando tú eres una persona de sujeción, los demonios se van a sujetar. Cuando tú te paras a orar, se tienen que ir. Pero si tú eres una persona que no vives en sujeción nunca, que todo el tiempo te quejas de tu autoridad,
autoridad, de la autoridad que Dios te puso, desde la más pequeñita hasta la más grande, de la que te puso en la iglesia, que es lo que más nos cuesta, de la que te puso en tu casa, de la que te puso en tu trabajo, de las sujeciones. Te quejas y no te sujetas, y todo el tiempo te estás quejando. El día que tú vayas a reprender un espíritu, ese espíritu te va a sacar la lengua, porque Satanás conoce muy bien que tú no te sujetas. Por eso les hablo de lo que dice el libro de Hechos. Esos exorcistas deambulantes, esos exorcistas intentaron invocar el nombre de Jesús, pero los demonios le dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero tú quién eres, porque no tenía autoridad. Yo vengo a decirte en esta mañana: en la sujeción trae autoridad, trae bendición. Aprende a sujetarte. Yo quiero orar por ti, para que si hasta este momento no habías aprendido a sujetarte, no has aprendido a liberarte de esos demonios de la falta de sujeción, hoy es el tiempo para tener autoridad sobre el enemigo cuando nos sujetamos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas las veces que no nos hemos sujetado, por todas las veces que hemos querido andar como el tamo que golpea el viento. Dios mío, queremos ser árboles plantados junto a corriente de agua, que lo que hagamos prospere, Señor. Por eso te pedimos: ayúdanos a sujetarnos, ayúdanos a tener la autoridad delegada por ti, Dios mío, en la cruz del Calvario. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.